El 19 de febrero habrá elecciones en Ecuador y hasta ahora se plantean más que todo como una suerte de referéndum sobre el legado de Rafael Correa. Son 10 años de gobierno y frente a esos 10 años de gobierno evidentemente hay una preocupación, sobre todo es económica, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con los impuestos, lo vemos en este informe. Con 12 millones de ciudadanos convocados para votar, Ecuador se prepara para elegir el próximo 19 de febrero al sucesor del presidente Rafael Correa, quien culmina un periodo de 10 años de gobierno, el más extenso de la historia ecuatoriana. El mandatario entregará el poder el próximo 24 de mayo tras haber sido elegido por primera vez en enero de 2007 con el 56,67% de los votos. Luego de la aprobación en 2008 de una nueva constitución y la convocatoria a nuevas elecciones, Correa fue reelecto con el 52% de los sufragios. 4 años después, el 24 de mayo de 2013, el economista inició su tercer mandato con el 57,17% de la aprobación del electorado. La revolución ciudadana debe continuar con otro liderazgo, reafirmó el presidente ecuatoriano al celebrar recientemente en Guayaquil su 10º año de gobierno, un periodo calificado por él como la década ganada. En este proceso, que ya es leyenda, todos somos necesarios, pero nadie debe ser imprescindible. No estén tristes porque me voy, yo estoy feliz. En un discurso transmitido a todo el país, el jefe de Estado realizó un balance de su gestión, asegurando que los beneficios alcanzados en estos años por los distintos sectores sociales a partir del fuerte crecimiento de la inversión pública, que según Correa fue 3 veces superior al promedio de la región, unos 85.000 millones de dólares volcados a la salud, la educación, la infraestructura vial, la defensa y el mejoramiento de los servicios. En materia económica, Correa considera su mayor orgullo haber manejado con éxito la economía dolarizada de Ecuador, logrando salir airoso de la crisis del petróleo, proyectando para este año un crecimiento del 1,5%. Muchos esperaban que la economía colapsara. Ya se frotaban las manos. Por fin vamos a poder derrotar a Correa. No nos podrán derrotar. Aquí hay un pueblo más unido que nunca. El mandatario afirmó además haber reducido la dependencia del crudo y logrado una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos, ingresos destinados en gran parte a disminuir la pobreza y la desigualdad. Según datos oficiales, en los últimos años, Quito redujo a la mitad la pobreza extrema, logrando la movilidad social de 2 millones de ciudadanos sobre una población total de 16 millones. Mientras se desvanece la esperanza de encontrar sobrevivientes del terremoto que azotó Ecuador el sábado, crece la necesidad de asistir a los habitantes de las zonas más devastadas. Para el jefe de Estado, el único dolor insuperable son las pérdidas de vidas humanas causadas por el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que sacudió las regiones de Manabí y Esmeralda el 16 de abril de 2016. Con niveles altos de aprobación durante sus 3 mandatos, Correa abandona el Palacio de Carondelet con el 40% de popularidad. Como contrapartida y según las encuestas, se le cuestiona la situación económica y los recientes casos de corrupción, un escándalo por sobornos en el área petrolero que estalló a partir de la difusión de los Panama Papers e involucra a un exministro de hidrocarburos y otro por sobornos millonarios entregados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios ecuatorianos. Dueño de un estilo personalista, Correa fue y es criticado por la oposición por su modelo estatista y por sus posturas en torno a la orientación de la economía, la política internacional, la libertad de expresión y a las voces que se manifiestan en su contra. El país parece recobrar la calma tras el levantamiento que lo mantuvo en vilo a raíz del secuestro y posterior rescate militar del presidente Rafael Correa, retenido varias horas en un hospital policial. Con varios episodios de tensión política durante la década en el gobierno, en 2010 el mandatario denunció un intento de derrocarlo mediante una rebelión policial asonada que logró controlar con un fuerte respaldo de los gobiernos de la región.
Ganar la aceptación popular será ahora tarea de quien lo suceda en el gobierno. Hasta ahora, y con una oposición fragmentada en 7 postulantes, quien se perfila como favorito es el ex vicepresidente Lenín Moreno, candidato oficialista por Alianza País, quien lidera una última encuesta realizada por Cedatos Gallup, aunque otros sondeos como el de la consultora Market le otorgan un 28,6% de intención de voto. El banquero Guillermo Lasso, un exministro de Economía defensor del libre mercado y ex gobernador de la provincia de Guayas, candidato por Alianza Creo Suma, pelea el segundo puesto con la candidata social cristiana Cintia Viteri, una abogada y periodista que promete bajar los impuestos. Con un alto nivel de indecisos y con la continuidad o el cambio como premisas, los sondeos auguran para Ecuador una segunda vuelta electoral a concretarse el 2 de abril. Los 7 candidatos, Lenín Moreno figura como el favorito con 34,7% de intención de voto, y Guillermo Lasso, que ya ha figurado en otras elecciones, fue banquero en su momento, hoy está peleándola en un segundo lugar, lejos todavía de Lenín Moreno. Sin embargo, la gran discusión es qué queda del gobierno de Correa. El 19 de febrero votarán todos, porque la votación es obligatoria, los mayores de 18 años, y en Ecuador también hay voto para aquellos chicos de 16 años que tengan intenciones de hacerlo. Pero insisto, la gran discusión es el legado de Correa, Natalia. Sí, y vos sabés que pese a que Correa no ha sido un enemigo del capital, ha sido alguien que ha integrado una política bastante inteligente en materia económica y social, los inversores ya están planeando que lo ideal sería que gane Lasso, quien sin embargo, si hay segunda vuelta, que es lo probable, puede ser que no gane y que el ex vicepresidente de Correa se lleve los votos. Estos inversores ven que una llegada de Lasso al poder significaría en algún sentido también aislar un poquito más a Venezuela, ¿sí? Y consideran que la nueva ola en la región estaría completándose de esta manera sin que veamos las diferencias, porque no es lo mismo Brasil que Argentina, no es lo mismo Venezuela que Ecuador, y no es lo mismo lo que va a ocurrir en la región tampoco, porque además está Bolivia, que tiene sus propias características. Veremos cómo sigue la cosa, y lo interesante también es cómo Correa se ha convertido en una situación muy extraña ahí, ¿no? Mucha pelea con los medios, sin embargo, insisto, una armonía entre las inversiones y la política social. Bueno, dicen que 10 años es el límite de todo presidente en América Latina. Menem, Fujimori, Correa intentó pero no pudo. Ahora, ¿qué viene después de Correa, Raúl? Este es el gran interrogante, exactamente, Jorge. ¿Qué queda después del gobierno de Correa? Y evidentemente lo que queda, en principio, uno podría decir una revolución a medio hacer. Una revolución que avanzó en cuanto a estructurar un Estado que está presente en la economía, que ha logrado cambios sociales importantes, pero no hubo un cambio estructural en la economía que rompiera las dependencias que Ecuador sigue teniendo, por ejemplo, de las exportaciones de productos primarios, la dependencia financiera, no haber podido salir de la dolarización con todos los riesgos que esto implica de no tener moneda propia y tener una moneda en la cual no tiene la más mínima opinión sobre qué se hace con esa moneda, sobre todo en estos tiempos de Trump. Digamos, este es el desafío para cualquier gobierno que suceda y pretenda continuar con o tomar el legado de Rafael Correa. Una experiencia también para América Latina en ese sentido sería inédita, porque este traspaso del mando a una sucesión diferente de la que tenía la conducción de esta primera etapa tampoco se ha dado hasta ahora, ¿no? Cuando hablaba de los 10 años de límite, me olvidé de Álvaro Uribe, en Colombia, que también llegó a los 10 años. Bueno, Chávez lo superó también. Pero hay un dato. Correa, en sus discursos, pone como ejemplo a Daniel Ortega en Nicaragua, que lleva tantos años en el gobierno. ¿Qué pasará allí? ¿Qué pasará en Ecuador? ¿Se subirán a la nueva ola de América del Sur? Ahí lo que me parece está bien, Jorge, porque si uno mira la situación de la región actual en comparación con lo que pasaba hace algunos años, uno ve que cuando uno analizaba los gobiernos nacional populares, de izquierda, como progresista, como uno quiera llamarlo en América Latina, estaba la corriente bolivariana, Ecuador, Venezuela y Bolivia, que tenían reforma constitucional, muy centralmente reformaron las constituciones de todos esos países, liderazgos carismáticos, concentración del poder, partidos políticos
políticos débiles contra el modelo brasilero, uruguayo, incluso argentino, ¿no? Más recostado en partidos políticos, más institucionalista y incluso, sobre todo, sin reforma constitucional. En términos, esta discusión entre chavismo y lulismo, por decirlo de algún modo, en términos de permanencia en el poder la ganó el chavismo, porque en Bolivia sigue gobernando Evo Morales, en Venezuela sigue gobernando Nicolás Maduro y en Ecuador pareciera que va a continuar la revolución ciudadana de Correa. Quiero decir, en términos de continuidad, no necesariamente de resultados, que es muy opinable, los gobiernos bolivarianos lograron mantenerse en el poder más tiempo que los gobiernos no bolivarianos. Esto me parece que es algo que nos debería llevar a pensar un poco qué es lo que pasó en la región en el último tiempo. Quizás mayor democracia en los no bolivarianos. No, porque en todos hubo elecciones. En ninguno dejó de haber elecciones. Ahora hay elecciones. Si gana el candidato de Correa, es elegido en elecciones. Evo fue elegido en elecciones. Bueno, Ecuador por eso es una rara. Y en Brasil el cambio de signo se dio sin elecciones también. Es la gran discusión que se va a seguir dando evidentemente en América Latina, en la legitimidad, más allá de las elecciones, la legitimidad en algunos casos de algunos gobiernos que de repente reforman constituciones para permanecer en el poder, y esto tiene que ver inclusive con la participación del Estado, en ese tipo de medidas. En Ecuador hay un dato, el dato es que está prohibido que se participe desde la actividad privada en la campaña electoral. Esto es una curiosidad que tiene Ecuador, el Consejo Nacional Electoral lo prohíbe, entonces los fondos tienen que provenir del Estado. Una discusión que se da y que evidentemente se plantea sobre el financiamiento de las campañas políticas. Nos vamos a una pausa, volvemos.